Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión vamos a tener un tema súper importante para todos ustedes. ¿Cuál es la importancia de los tratamientos con insulina en los pacientes diabéticos? Para ello ya se encuentra el doctor Javier Bravo, que va a estar profundizando en este tema. Un gusto, doctor, por supuesto, de compartir siempre con usted. Gracias, Ailey, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Hablar de insulina en pacientes diabéticos es muy importante, puesto que muchos pacientes tienen temor al uso de la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que al actuar o al entrar al cuerpo, lo que hace es disminuir los niveles de glucosa. Los pacientes diabéticos, cuando no son diagnosticados como diabéticos o están iniciando la enfermedad, y se detectan en una fase aguda, que es aquel paciente que pierde peso, es aquel paciente que les da fiebre, es aquel paciente que debuta con una infección de vías urinarias, es aquel paciente que amerita hospitalización por lo menos de 3 a 4 días y que posteriormente ese paciente al salir de alta le indican insulina. Y lo primero que dice, doctor, pero si yo soy un paciente nuevo, ¿por qué me pusieron insulina tan rápido? Por el mismo miedo que piensan que la insulina los va a dejar ciego o creen que ya es una etapa terminal de la enfermedad. Iniciemos por cuál es la función de la insulina en el cuerpo de ese paciente diabético para que comprendamos el resto de información. Claro, recordemos que fisiológicamente lo normal es que el páncreas produce la insulina normalmente. Cada vez que el paciente ingiere algún tipo de alimentación, entonces el páncreas está eliminando constantemente insulina, de tal manera que hace que la glucosa que se metaboliza producto de los alimentos sea introducido a la célula. Ese es el efecto, a grosso modo, de lo normal. Pero cuando ya se va perdiendo ese efecto, porque el paciente está ingiriendo más de lo normal, ya hay mayor producción de insulina y ahí se crea un efecto negativo, lo que conocemos como resistencia a la insulina. Entonces ya este paciente con el tiempo va desarrollando la enfermedad. Entonces, al introducir insulina, lo que hacemos es sustituir la insulina endógena, que es la que produce el cuerpo, por una insulina exógena, ya casi similar a la que normalmente está produciendo. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos insulinas? La insulina del cuerpo la está produciendo normal, o sea, constantemente, sin darnos cuenta. Lo cotidiano, vos te ingerís algo dulce y nomasito entra a funcionar lo que son las hormonas para disminuir ese nivel de glucosa. Volvés a comer, vuelve a producirse. En cambio, la insulina que normalmente se ocupa, hay insulinas de acción rápida, hay insulinas de acción lenta, hay insulinas de acción ultralenta. Las de acción rápida sería que viene a sustituir la manera de cómo se debe estar ingiriendo el alimento. Es decir, si el paciente come en la mañana, se pone insulina de acción rápida. Si come a las 10, insulina de acción rápida. Si come a las 12, insulina de acción rápida. Es decir, por cada poco de alimento, insulina de acción rápida. Pero también debe haber una insulina basal, que es la que el paciente tiene de tratamiento desde que se pone en la mañana, llega a hacer efecto hasta en la tarde y en la tarde requiere una dosis adicional. Y te cuento que muchos pacientes dicen, a mí me recetaron 40 unidades en la mañana y 10 en la noche, pero yo me pongo las 60 o las 50 de un solo. Más no saben de que realmente la insulina tiene un efecto ya en el cuerpo de 10 a 12 horas, por eso necesitan una adicional dependiendo del tipo de insulina, como te decía. ¿Y cuál es el beneficio de esto en el cuerpo de ese paciente? Muy buena pregunta. El beneficio de la insulina es que vamos a cortar los periodos de complicaciones. Si bien es cierto, pues hay complicaciones agudas y hay complicaciones crónicas, o sea, complicaciones que se ven al instante y complicaciones que no la vemos hasta mayor tiempo de años de la diabetes, como son las amputaciones. Pero las complicaciones agudas, digamos una cetoacidosis diabética, que es una descompensación meramente del azúcar, o aquella complicación en la cual el paciente se va dañando lentamente la parte de lo que es la función renal, lentamente lo que es la parte de la función visual y lo que no todo el mundo conoce como neuropatía diabética, que es una alteración de los nervios. Ese tipo de complicaciones se va dando por el excedente de glucosa que se mantiene en el cuerpo. Entonces es ahí la importancia porque el paciente se tiene que insulinizar, es decir, disminuir lo que son los fármacos y ponerle insulina, de tal manera que ese paciente no se siga complicando aún más. Al inicio usted mencionaba que existen muchos mitos de esta insulina. Entonces, ¿cuáles son esos mitos y cuáles son las realidades por contrario? Claro, si hablamos de que la insulina es una hormona que nos ayuda
al paciente diabético a mejorar su nivel de glucosa y evitar complicaciones, podríamos decir que uno de los mitos sería que el paciente piense que la insulina es una del tratamiento final de su enfermedad y que eso lo puede conllevar a, digamos, a la muerte. Y realmente no es así. Lo real es que lleva a controlar la enfermedad de tal manera que ese paciente pueda sobrevivir aún más. Lo otro, como te decía al inicio, es que muchos pacientes piensan que la insulina los engorda, ya, los engorda tanto, y la verdad de las cosas es que lo que hace es controlar al paciente, porque cuando el paciente se ha diagnosticado como diabético, tienen una pérdida excesiva de 20 a 30 hasta 40 libras que se puede dar en el momento, de tal forma que el paciente, cuando ya lo metemos a insulina, ese paciente va recuperando el peso que tenía antes, ya, porque estamos hablando que la insulina ayuda pues en ese aspecto a controlar la enfermedad. El paciente empieza a comer y empieza a mantener su peso que tenía antes de complicarse. ¿En qué consiste este tratamiento, doctor? Lo ideal sería indicar las insulinas de acuerdo al peso del paciente. Podemos empezar con 0.3 unidades por kilo, 0.5 hasta 1 unidad por kilo. Esa dividido en 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde, pues que normalmente eso lo hace el médico, de tal manera que lo que es los requerimientos energéticos que el paciente tenga durante todo el día, se da la mayor cantidad y otra porción de insulina se daría por la tarde. Y hacer monitoreos continuos, que eso es una de las cosas muy importantes, porque si yo le indico a un paciente 20 unidades en la mañana y 10 en la tarde, no significa que esas unidades las va a tener durante todo un año. Puede ser que el paciente subió de peso, aumentemos la insulina, puede ser que dejó de comer, bajamos la insulina y así sucesivamente. Es decir, el manejo con el tratamiento de los pacientes es bastante dinámico, ¿ya? Y peor si andan estresados, eso hay que aumentar la dosis de insulina probablemente. Si andan ingiriendo demasiados alimentos dulces, igual. Entonces, siempre es dinámico, por eso es que los pacientes deben asistir a las consultas periódicamente de acuerdo a cómo estén, si están bien controlados o realmente están descompensados. ¿En qué alimentos las personas pueden encontrar este tipo de insulina? Bueno, normalmente cuando hablamos de insulina hay hojas de insulina, hay té de insulina, o sea, la hoja como tal, que eso puede beneficiar bastante a los pacientes, pero siempre y cuando el paciente sea demasiado ordenado, digamos, sea estricto con su alimentación y su ejercicio, porque hay pacientes que realmente no ingieren nada dulce, están al margen de todo tipo de alimentos tóxicos para el cuerpo, y con hojas de insulina pueden controlarse, tratamiento natural pueden controlarse, pero hay pacientes que piensan que porque ya están con un tratamiento de insulina inyectada y están con tratamientos fármacos orales, estos pacientes piensan que al sustituir o al quitar ese tipo de medicamentos y utilizan lo que es la medicina, en este caso la hoja, piensan que se van a controlar bien. Y aquí tenemos que hacer una combinación de las dos cosas, porque sí, las dos ayudan bastante, pero siempre hay que explicarle al paciente cómo debe hacer. Y sobre todo, que se chequee su glucosa. Ya, porque muchos pacientes andan su nivel de glucosa en ayuno en 180, 200 y normalmente no tienen ningún síntoma, no les duele la cabeza, no tienen orinadera, no tienen afectación visual, no tienen adormecimiento de las manos, o sea, no tienen nada y ellos andan bien. Pero el nivel de azúcar no es el correcto, más bien ese nivel de azúcar va a irlo deteriorando poco a poco. ¿Ves? Por eso es importante que estos pacientes se hagan un control directamente con su glucómetro. En el caso de la nutrición, pues el paciente, la nutricionista lo que orienta más que todo es una combinación de carbohidratos, de grasas y lo que tiene que ver con azúcar. Ya, una combinación de porcentaje de acuerdo al peso. Eso se va viendo de acuerdo al alimento que el paciente va a ingerir, si son, digamos, queque, pancake, pan, ya, si es arroz, frijoles. Las proporciones se van combinando. Pero en el paciente diabético tienen que ser un poco más estrictos, disminuir las cantidades de esos tipos de alimentos, de tal manera que el paciente pueda combinar un carbohidrato con una grasa, o un carbohidrato con azúcar, ya, o un carbohidrato con otro tipo de alimentos como ensaladas, ¿ves? Para que eso pueda mantener un margen, ¿me entiende? Entonces, normalmente eso se hace en combinación en la consulta con el paciente, se le explica más o menos qué es lo que debe ingerir, cómo lo debe de hacer, las cantidades que debe comer, las porciones, porque pues, la mayoría de gente está acostumbrada a comerse, por darte un ejemplo, 3 cucharadas de arroz o 4 cucharadas de arroz. Entonces, cuando ya el paciente es diabético, a uno le dice, ve, ahora va a comerse una en la mañana o al mediodía. Y si comía media libra de carne, ahora va a comer un trozo de carne.
¿ya? Y si en un momento no ingería verdura, ahora sí va a tener que ingerir verdura. ¿Ya? Entonces, se le hace una combinación de todos los elementos necesarios para el cuerpo y de tal manera que no aumente la cantidad que tiene que ingerir durante el día, porque muchos pacientes entran en sedentarismo, ¿ya? No hacen mucho ejercicio, por ende no pueden gastar energía y imagínate, estar ingiriendo demasiadas kilocalorías, eso les afecta aún más. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales para todos nuestros amigos televidentes? Claro, lo primerito es que los pacientes sepan de que una vez que se les diagnostica la enfermedad y si el médico les orientó en el momento insulina, que no se nieguen a utilizarla, que la utilicen, que aprendan cómo se aplica y si existe una segunda oportunidad en la cual ese paciente puede utilizar tratamiento oral, perfectamente se puede hacer. Y todos aquellos pacientes que ya tienen 10 a 15 años de padecer de diabetes y que están con hipoglicemiantes orales y están con los niveles de glucosa altos, ese paciente debe inmediatamente aceptar la insulina, porque la insulina va a ayudar bastante a evitar complicaciones crónicas en los pacientes, como ya hemos dicho, amputaciones, ceguera y complicaciones renales como es la diálisis. Muchísimas gracias, doctor, por supuesto, por compartir toda esa información para todos nuestros amigos televidentes. Gracias a ustedes. Bueno, con esa valiosa información continuamos con mucho más de Acciones en la Mañana.